de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esto, hermano, en Apocalipsis capítulo 7 se está mencionando el final de una etapa. Y el final de la etapa es el final de la gran tribulación. Porque si usted lee más adelante en el capítulo, siempre en el capítulo 7, pero en el verso número 14, dice que él le preguntó un anciano y le dijo: ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Entonces él le dijo: tú lo sabes, yo no lo sé. Y el anciano le explica y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han tenido que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, hermano, es una gran multitud. Y eso es lo más impresionante de esto, porque estos son creyentes, estos son cristianos, estos son mártires. Es gente que había, algunos hasta predicado, otros ministrado, habían recibido al Señor, pero sus vestiduras necesitaban ser emblanquecidas en la sangre del Cordero. Es decir, sus vestiduras todavía no estaban blancas. Por eso qué importante es que nosotros, hermano, veamos que nuestras vestiduras estén siempre limpias, siempre blancas. El último tema que vimos, analizamos los elementos que se dan en un tribunal. Vimos todo lo que estaba alrededor del tribunal. Y es porque, hermano, en el tribunal en donde se va a juzgar, voy a regresar a este verso, en donde se va a juzgar a esta gran multitud, es un tribunal especialmente para ellos. Hay un tribunal que es para los cristianos y hay un tribunal que es para los inconversos y para otros, ¿verdad? Porque hay otro tipo de juicios. Pero dentro de los elementos que vimos están básicamente estos, que para que haya un juicio debe haber un tribunal, es decir, un recinto, debe haber un juez, debe haber un acusado a quien se le está acusando, debe haber testigos para que ellos puedan decir: yo lo vi, yo lo supe, yo lo escuché, lo grabamos, etcétera, etcétera. Hay testigos. Debe haber un secretario que es el que presenta pruebas y el que lleva el récord de todo esto. Esto se da en el ambiente espiritual, y en el ambiente celestial se da, hermano, con la apertura de los libros. Generalmente los secretarios son los que llevan los libros. Entonces, de alguna manera hay ángeles que cumplen esa función, que llevan un libro y lo presentan delante del Cordero, delante del trono de Dios, delante de aquellos que van a ser juzgados, para que se analice lo que está escrito en ellos. Está el fiscal, que es el acusador, el que está constantemente diciendo por qué se le va a condenar, y que específicamente quiere que la persona sea culpable. Esa es la función del fiscal, para que el acusado pueda pagar por lo que hizo. Hay un jurado, está la defensa y bueno, y está la multitud de testigos y de público también que hay en los juicios. Esto lo paso muy rápido porque esto lo vimos la semana pasada, pero quizá por beneficio de aquellos que no pudieron estar. Yo voy a ir bien rápido porque quiero detenerme en el tribunal de Cristo, donde nosotros nos tenemos que presentar delante del Rey. Y entonces vimos que el juicio por los pecados, a manera de resumen, estaba descrito en Colosenses 2:13. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en la incircuncisión de la carne, pero Él nos perdonó, nos dio vida, nos canceló el documento que nos acusaba. Entonces ese fue un juicio que se hizo y que aquí nosotros lo catalogamos como el juicio por los pecados. Nosotros ya pasamos por esto, fuimos justificados. Amén. Dice amén. Usted fue justificado, hermano.
Usted fue justificado. Entonces, al haber cancelación de los decretos, se dio una amnistía, un perdón. Este es el tiempo del perdón. Este es el tiempo de la expiación. Este es el tiempo en el cual todos aquellos que quieran acercarse a la cruz, acercarse a Jesús, recibirlo en su corazón, van a obtener perdón de pecados. El tiempo de la amnistía es este. Entonces ese juicio ya fue realizado sobre él, sobre Cristo, porque sobre él pesaron todas las cargas. Él fue declarado culpable por nosotros y él pagó la pena por nosotros. Él fue consumido en el lago de fuego por nosotros. Él fue llevado a la cruz por nosotros. 1 Corintios 11:31. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ese es un juicio que uno hace introspectivamente. Nuestro propio juicio. Ahí es donde viene su conciencia, y analizamos lo de la conciencia, ¿verdad? Cómo se da eso, cómo en la Santa Cena, hermano, nosotros podemos ser hallados culpables o justificados. Luego viene el juicio del Hijo del Hombre, que eso es para las naciones, dice aquí, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Entonces va a haber un juicio para todas las naciones y todos los reinos. Va a hacer una separación entre los buenos y los malos, y eso es un juicio que le queda al Hijo, le queda a Cristo. Pero a donde yo quiero llegar, que eso ya lo vimos la vez pasada, pero ahorita yo quiero detenerme en este tribunal, es el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Y en otras versiones dice, por lo que hizo. Yo no sé si usted tiene esa versión, pero esa versión dice, por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces el cuerpo le sirvió como un vehículo para hacer obras, y se le va a juzgar por esas obras que hizo, por esas obras que como un espíritu realizó, utilizando su alma, utilizando su cuerpo, pero que de alguna manera, hermano, tiene pues una repercusión a la hora del juicio, las cosas buenas o las cosas malas. Entonces por eso uno debe ser muy cuidadoso con las cosas que hace y con las cosas que elige también, ¿verdad? Dice, el tribunal en donde se realiza esto es en el trono. Ahorita lo vamos a analizar un poco más detenidamente. El juez es Cristo. Recuérdense que en el otro tribunal, Cristo era nuestro abogado. Ahora ya no es nuestro abogado en este juicio, sino que ahora Él se constituye en un juez que va a dictar un veredicto. Por eso se llama el tribunal de Cristo. Entonces viene y el acusado, pues, mire, los acusados son los creyentes. Entonces ahí van a haber obras buenas y obras malas, y se va a juzgar de acuerdo a esas obras. La defensa que va a haber es que va a haber un libro que se va a abrir, que va a contener obras buenas y obras malas. Lo que tenemos que dejar claro, hermano, y para utilizar un poquito aquí la pizarra, es que este juicio no es un juicio de salvación o perdición, ¿verdad? El tribunal de Cristo, le voy a poner aquí solo T, tribunal de Cristo, porque ahorita le voy a presentar los slides. No es salvación o condenación, no. Por eso es que dice, ninguna condenación hay para
Ay, usted que no me ayuda. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces usted no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque ya se realizó un juicio por sus pecados. El que no fue justificado en ese juicio por los pecados, ese ni siquiera se asoma a este tribunal. A él no lo llaman. ¿Por qué? Porque este es un tribunal para los creyentes. Ahí nos van a juzgar a nosotros, ahí nos van a poner delante del Rey que es Jesucristo, y entonces ahí vamos a obtener hay dos caminos acá. Como ya pusimos que no es para salvación o condenación, ok, esto no, pero sí es para dos cosas. Uno, para galardón. Yo me imagino que usted ha de tener muchos. Y otros, para vergüenza. No hay galardón. Ahí lo que hay es garrote, chicote. Ahí lo que hay es látigo. Ahí lo que hay es una pena, es un castigo. Pero no estamos hablando de perdición. Es decir, hermano, nosotros como salvos vamos a ir a entregar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo. Pero por lo que hicimos en el cuerpo nos pueden galardonar o nos pueden avergonzar. Y ahí le voy a dar algunos versos. Ok, el secretario, bueno, es el que lleva el libro de las obras, y el fiscal, el que acusa, son las obras malas. Porque vea, el que defiende son las obras buenas, pero el que acusa son las obras malas. Y también ahí, como a la par de las obras malas, va a estar el diablo como un acusador, porque dice la Biblia en Apocalipsis 12 que él es el acusador de los hermanos, el que los acusa de día y de noche. Entonces ahí va a estar también. Y bueno, y la creación va a estar presenciando este juicio. Entonces, ¿cómo se llama este tribunal de Cristo? Se llama el Bimá. Y de eso es lo que yo le quiero hablar ahora en la noche. ¿Está listo? Gloria a Dios. Entonces es el Bimá. El Bimá. En algunos diccionarios usted lo va a encontrar de esta forma: Bimá, específicamente con una I, ¿verdad? Eso es lo mismo. Me imagino que como es un lenguaje griego, pues algunos traductores lo ponen de una forma y de otra, pero yo lo encontré en el diccionario Strong de esta forma, como el Bimá. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo es el que se llama Bimá. Ahí dice tribunal, es la palabra Bimá. Y entonces este Bimá es un sitio en donde el juez emite un veredicto y en donde el juez se sienta para ejercer la función de autoridad y de gobierno que se le ha dado, se le ha otorgado. Entonces, sobre la iglesia de Cristo hay una autoridad y un gobierno que viene precisamente a través de Jesucristo. Y el número 12, usted sabe que es un número que representa gobierno. El número 12 es un número que viene representando también la capacidad de juzgar y la capacidad de dirigir, de liderar. Y esto es yo diría que algo bien coincidente y algo muy maravilloso, porque la palabra Bimá en el Nuevo Testamento solo la encontramos 12 veces, en 12 versículos. Ahí le puse yo los versos de Mateo 27, Juan 19, Hechos, bastantes capítulos del libro de los Hechos, en el libro de Romanos, que es el que leímos, y en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Habla acerca del Bimá. ¿Y qué es el Bimá? Bueno, es un lugar en donde nosotros nos vamos a presentar. ¿Sí? Es un lugar donde nosotros nos vamos a presentar.
Pero ¿cómo nos vamos a presentar ahí? Porque es necesario que el hombre muera una vez, dice la Biblia, y después el juicio. ¿Lo ha leído usted? Entonces, que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, ya sea un hombre converso o inconverso, después lo van a juzgar. No está diciendo el hombre inconverso, está diciendo también el creyente. El hombre, ya sea convertido o inconverso, lo van a juzgar. Y para nosotros nos toca el bimá. Entonces, cuando lleguemos al bimá, la palabra que define bimá es un paso. Y la definición que da el diccionario es bien interesante, hermano, porque dice que es un lugar para un pie, dando la idea de que en ese bimá solo se para una persona. Como que lo llevan a uno y ahí se acabaron los amigos, los conocidos, que mi tío tiene cuello, que mi abuelo, que yo soy no, ahí se acabó todo eso, hermano. Ahí nos presentamos nosotros y nos juzgan en lo individual. En lo individual. Y entonces dice se empleaba para denotar un lugar elevado, una tarima o plataforma a la que se ascendía por unos peldaños. Entonces el bimá de Cristo se va a realizar en un lugar alto. En un lugar alto, supongamos que esta es la redondez de la tierra. Como que al momento en el que Dios vaya a llevarse a su iglesia, los va a llevar a un tribunal fuera de la tierra, en donde los va a juzgar. Bueno, donde nos va a juzgar a nosotros. Por eso, póngase las pilas, hermano, porque eso está delicado. Yo creo que el bimá cada vez está más cercano. El término, dice, pasó a emplearse para designar a un tribuno, dos de los cuales eran provistos en los tribunales griegos, uno para la acusación, otro para la defensa. Se aplicaba al tribunal de un magistrado o gobernador romano. Bueno, ok. Esto es solo para información que usted la tenga ahí. Ahora analicemos el verso de Lucas capítulo 17, verso 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Pero aquí el Señor en Lucas 17 les está hablando a su iglesia, a sus discípulos, les está hablando lo que va a pasar con su iglesia. No les está hablando del mundo. No sé si me está poniendo atención, hermano. No les está hablando del mundo. Les está hablando de la iglesia. Les está hablando de los creyentes, de los cristianos. Y les está explicando el panorama escatológico de lo que va a pasar en aquel día. Les está diciendo, estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Entonces ahí es donde uno muchas veces ha tomado la idea. Todavía no miren la parte de abajo, yo creo que se la puse muy pronto, ¿verdad? Pero mire, pues no nos distraigamos aquí con ese diagrama. Ahorita se lo voy a explicar. En el verso, nosotros muchas veces nos confundimos porque decimos, esos son aquellos que no se consagraron y entonces van a estar, el esposo y la esposa van a estar durmiendo y van a agarrar a uno de los dos y al otro lo van a dejar. Van dos mujeres a trabajar al molino y una se va a desaparecer de repente y la otra va a quedar solita y va a decir, ¿y aquí qué pasó? ¿Y dónde está la comadre? Pero no se trata de eso. Mire, pues analicemos el verso. Por eso es que yo le puse ahí un pequeño diagrama. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor?
Es que la pregunta pareciera como que no tiene sentido, ¿verdad? Uno será tomado, el otro, y ellos le preguntan, ¿dónde, Señor? Lo que el Señor les estaba explicando es, eso que yo les estoy diciendo ahí, va a suceder en el tribunal, en donde van a haber básicamente dos grupos de personas dentro de los creyentes. ¿Sí me está siguiendo? Dos grupos de personas. Uno que son los justos y otros que son los impíos. Creyentes. Justos buscaron consagrarse, buscaron a Dios, buscaron limpiar sus vestiduras, fueron tremendos, muy consagrados delante del Señor y bueno, y eran hombres piadosos o mujeres piadosas también, pero los otros fueron impíos. Creyentes, pero que eran mal portados, que eran malcriados, que hacían las cosas a escondidas, que robaban, que hacían, bueno, tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero eran impíos. Entonces hay dos categorías ahí. Y por eso es que el verso dice, estarán dos en una cama. Y después dice, dos mujeres. Y después dice, dos estarán en el campo. Entonces les está diciendo, hay dos grupos dentro de ustedes. Hermano, mire pues qué cosa más tremenda, porque dentro de la iglesia de Cristo hay dos grupos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Discúlpeme, hermano, pero en esta iglesia hay dos grupos. Sí, es tremendo, hermano. Es tremendo. Son dos grupos. No podemos decir que vamos a hacer un partido porque no le atinaríamos, pero hay dos grupos, hay dos tipos de personas en las iglesias. Y lamento decirle con todo el dolor de mi corazón que el grupo más numeroso es el grupo de estos que están aquí abajo, el grupo de los impíos. Por eso es que se mira la multitud en Apocalipsis 7, se mira una gran multitud que nadie podía contar, porque es mucha la multitud que va a ser parte de este grupo, que va a tener que pasar por un proceso de limpieza, por un proceso de perfeccionamiento, a base de entregar su vida o a base de un sufrimiento extra. Qué cosa más tremenda. Entonces, mire pues, entonces están dos, los justos, los impíos, pero dentro de estos dos grupos está uno que se le llama los que están en una cama, dice el Señor, dos en una cama. Eso está refiriéndose a los que durmieron. Estamos hablando de cristianos que ya se fueron, ya no están con nosotros. ¿Sí? Usted ha tenido familiares cercanos que pasaron a la presencia del Señor y se hizo un culto de acción de gracias y toda la cosa. Pues ellos están dentro de ese grupo, los que durmieron. Está otro grupo que se llama los que trabajan, y eso está representado en las dos mujeres que están moliendo en el molino. ¿Y por qué precisamente dos mujeres? Porque los otros no da la definición ahí si es hombre o mujer, sino que lo que está haciendo ahí el Señor es que está diciendo que los que trabajan son los ministros. Es como la nodriza. Yo le puse ahí la cita, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que eso está representando a las dos mujeres, los siervos, los que son llamados a trabajar, que están haciendo el trabajo, que están haciendo lo que el Señor les mandó a hacer. Unos lo hacen como siervos buenos y fieles, pero otros lo hacen como siervos malvados, que azotan, que no dan su ración
Otros lo hacen, hermano, como siervos doulos, pero otros los hacen como siervos asalariados. Y por último están los que están en el campo. Recuérdense que Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo. Es decir, que está hablando de los que están vivos, de la iglesia de Cristo, que todavía está, hermano, en este cuerpo y que todavía no ha dejado la tierra. Eso se les llama, a los justos se les llama vivientes también. Yo no sé si me está siguiendo en esto, hermano, porque yo voy rápido y espero que usted me esté siguiendo. A esos justos se les llama vivientes. Y a los impíos se les llama los injustos, que están vivos, pero que de alguna manera, hermano, van a tener que presentarse en el tribunal de Cristo como salvos, sí, como salvos. Pero van a tener que entregar cuentas incompletas. No tienen las cuentas cabales. Se abre el libro de las obras y les empiezan a decir un montón de cosas. Mire pues, le voy a explicar lo de los libros. Aleluya, ¿quiere que se lo explique? Bueno, mire pues, hay un libro que se llama el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero. Amén. Ok, ese libro de la vida, vamos a ver si puedo dibujar un libro aquí. Ese libro se abre. Ese libro se abre. Y en ese libro está escrito su nombre. Aleluya. Aquí está usted, mire. XX. Lo lindo de esto, hermano, es que de aquí es casi imposible, no digo imposible, pero casi imposible que lo borren. Se tendría que caer en una apostasía, se tendría que caer en una abominación, se tendría que hacer tantas cosas, hermano, para que de este libro lo borren. Aleluya, en ese libro está escrito su nombre y el mío. Aleluya, por eso es que somos salvos, hermano. Pero por otro lado está el libro, ni sabe de qué, de las obras. Y ese libro, ese sí es un librón tremendo, hermano, porque ahí están escritos todas las cosas que se hicieron en el cuerpo. Todas las cosas que usted hizo están escritas ahí en el libro de las obras. Le voy a poner un ejemplo. Van a abrir la página número 224 y van a decir: tráiganme el libro de las obras y quiero ver el nombre de este fulano. ¿Colaboró para lo del volcán? Entonces, pero mire, da un poquito de risa, pero ahí va a estar. Da un poquito de risa, pero ahí va a estar. Ahí va a estar las obras que usted hizo, porque estas obras se le van contando como algo positivo, pero también hay obras que son negativas, hermano. Hay obras que son negativas. O usted todo lo que hace es bueno. Oh, sí, hermano, viera yo todo es bueno. Todo es bueno en gran manera, dice. Entonces aquí le van poniendo todas las cosas que usted hace. Y le van escribiendo, sígame por favor con esto. Van escribiendo todo lo que usted hace. Mire cómo llevan su libro, hermano. En positivo. Usted es un buen padre o una buena madre, usted es un buen hijo, usted es una buena hija, usted es un buen ciudadano, usted le da a los pobres, usted hace cosas tremendas, busca al necesitado. Todo eso está aquí apuntado, hermano, todo eso está aquí. Pero de repente se equivoca en algo.
y le da una patada al chucho. Entonces se le ponen aquí como una obra mala, en negativo. Y de repente maltrata a un policía y le ponen otra lineecita aquí. Nadie se dio cuenta, solo usted. Salió del supermercado y con la carretilla golpeó un carro y se fue. Eso se lo van poniendo aquí. En este libro no se borra nada, a menos de que uno devuelva su salvación, ¿verdad? Pero eso no estamos dispuestos a hacerlo. Y aún si uno la devuelve, el Señor todavía lo hace reconsiderar muchas cosas. Bueno, ok. El punto es que en este libro sí se borran cosas. ¿Por qué? Porque hay un juicio que se llama el juicio de sí mismo, que es el tribunal del Espíritu Santo, en donde nosotros nos juzgamos. Cada uno júzguese a sí mismo. Entonces, si hay aquí una obra mala, usted maltrató a su mujer, por decir algo, pero pidió perdón, ¿verdad? Llegó con su esposa y le dijo: mamáita, perdóname, mira, ¿qué puedo hacer por ti? También ella también se aprovechó de eso, ¿verdad? Pero pidió perdón. Perdóname por haberte dicho eso. No debió salir de mi boca eso. Y se lo habían apuntado como una obra mala. Pero viene el Señor, pidió perdón y se lo borran. No va a aparecer eso. Y después se acuerda de que también maltrató a aquel policía y entonces pide perdón. Y se ministra otras cosas de que ha hecho malas y malas y malas, que ha hecho algunos pecados y se los van borrando. Pero estas obras buenas, no crea que también quedan ahí. Porque estas obras buenas pueden ser borradas. Pueden ser borradas. Por eso es que el Señor dijo: cuando tú des una ofrenda, dar una ofrenda es obra buena o obra mala. Bueno, no suenes trompeta delante de ti. Porque si tú suenas trompeta, entonces ya tuviste tu recompensa. Entonces, ¿para qué te vamos a apuntar esa obra buena aquí? ¿Verdad? Aquí mejor la borramos porque ya te la dieron, tu recompensa. Entonces, eso va así. Entonces yo hasta este punto le diría: ¿cómo va su balance? ¿Cómo va su balance? ¿Será que tiene más cositas por aquí escondidas? ¿O será que estas obras malas, estas obras buenas, las están borrando por su comportamiento malo? Entonces el asunto es que cuando se abren los libros vienen y todos estos van a ser juzgados en dos grupos: cristianos, hermanos. Estamos hablando de cristianos, se lo vuelvo a recordar. Vamos a ser juzgados y entonces se va a abrir el libro y entonces vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está ahí. Y entonces el diablo se va a acordar de que usted hizo algo malo y le va a decir: sí, pero él la vez pasada robó, ya siendo cristiano hizo tal cosa. Vamos a ver al libro, quiero ver, no está. No, pero yo tengo la grabación, dice el diablo, porque lo filmaron, ahí están las cámaras. Él robó y presenta la evidencia, pero dice: no está aquí. Y se rasca la cabeza, los cachos, hermanos, se los rasca. Pero ¿por qué no está ahí? Dice: porque pidió perdón, porque se arrepintió, porque le rociaron la sangre. Entonces aquí es donde vemos nosotros, hermano, de que la sangre de Cristo es maravillosa, porque aquí vemos nosotros la sangre derramada para que se escriba en el libro de la vida. Y para el libro de las obras es la sangre rociada. Y son dos aplicaciones de la sangre de Cristo.
Entonces el que pide perdón, el que se aplica la sangre, hermano, él va a ser justificado. Por eso es que en aquel día nos vamos a llevar unas tremendas sorpresas de ver gente que nosotros decimos, pero ¿y este por qué está en esa condición tan vergonzosa? Si hacía tremendas obras, si hacía grandes obras faraónicas. ¿Y por qué? Porque hay un libro. Y ahí va a estar usted, dice yo, pues yo no hice mucho. Pero esto va a estar lleno de obras, hermano. Esto de obras positivas. Ahí va a estar un montón de obras. Lo que usted hacía, por lo quien usted oraba, por quien usted gemía delante de Dios, todas las cosas que usted hacía van a estar ahí. Entonces, todo lo que está en nuestro cuerpo y que hemos hecho va a estar reflejado en el libro de las obras. Entonces, déjeme que le explique un poquito más este diagrama porque es importante. Dentro de los que durmieron, es decir, los que ya no están con nosotros, hay dos grupos. Unos que se fueron limpios, en limpieza, en justicia, en santidad, en integridad, y otros que se fueron con sus vestiduras manchadas, otros que se fueron quizá peleados, otros que se fueron sin haber perdonado, otros que se fueron sin haber pedido perdón, otros sin haberse arrepentido, etcétera. Ahí van a estar estos dos grupos. Y a unos la Biblia les llama los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son aquellos que estando vivos lograron morir a sí mismos. Como lo decía el apóstol Pablo, yo todos los días muero, decía él. Es decir, yo todos los días pongo mi cuerpo y lo presento en sacrificio. ¿Por qué? Porque yo voy a ser considerado un muerto en Cristo. Ya no vivo yo. Es decir, yo ya dejé de existir. Ahora vive Cristo en mí. Estos son los muertos en Cristo. Estos son justos. Estos son los que durmieron y se fueron en integridad. Por eso es que muchas veces a los mismos cristianos que están muriendo no pueden morirse quizá en paz porque todavía deben algunas cosas y todavía tienen que ponerse a cuentas con alguien. Y hasta que se pone a cuentas con esa persona, Dios hasta en eso tiene misericordia, hermano. Dios les da la oportunidad de que se pongan a cuenta y que limpien sus vestiduras. Entonces ellos van a estar en esa condición de muertos en Cristo. Y ahorita le voy a explicar qué pasa con los muertos en Cristo, porque hay un verso que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estos tienen una preeminencia. Estos, los que duermen, estos simplemente se murieron, hermano. Tal vez después de haber hecho una fechoría, cristianos, ¿verdad? Y los agarró un tráiler y los empujó contra el paredón y ahí murió el cristiano. Pero no se puso a cuentas. Aceptó a Cristo, nunca quiso lavar sus vestiduras. Aceptó al Señor, nunca quiso perdonar, nunca quiso limpiarse, tantas cosas. Entonces esos durmieron, él durmió. Y va a ser resucitado también, pero en otra condición. De la misma forma, entonces, en ese mismo análisis, hermano, dentro de estos dos grupos de los justos, que habla de los siervos, hay unos que el Señor le llama siervos buenos, siervos fieles. Estos son los que están dentro de esa categoría, que también van a ser llamados a cuentas, a entregar cuentas. Y estos, los siervos malvados, estos también les van a pedir cuentas. Y les van a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Oh, no, pues sí, Señor, fíjate que esto, que el otro, que aquí, que allá. No, yo no te lo di para eso. Y entonces los van a azotar. Ahí vamos a ver los castigos, después es cosa tremenda. Y los otros que están en el mundo, que son los vivientes, que es gente consagrada, y los injustos, que son impíos.
también. Por eso le digo, hay dos grupos. Y el Señor lo especifica bastante claro acá en Lucas 17:34. Ok, en 1 Corintios 11:30 habla la relación que dormir es morir. Eso lo puse como referencia. En 1 Tesalonicenses 2:7, si no logra ver el verso, habla de los ministros que representan a las nodrizas, porque habla de mujeres ahí, que estarán dos mujeres moliendo juntas, y la referencia de Mateo 13:38, en donde el Señor dice que el campo es el mundo. Ok, le dijeron, ¿dónde, Señor? Esa pregunta es importantísima, porque los discípulos le estaban diciendo, Señor, ¿dónde va a suceder todo esto? Y entonces Él le dice, donde está el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Entonces uno de los testigos que van a ver en ese bimá de Cristo, yo me animaría, esa es una pensada mía, hermano. Eso es lo que yo póngalo ahí, ¿verdad? Y si está tomando nota, ponga, esto lo pensó el pastor. Así entre paréntesis, ¿verdad? Para que no lo tome como una doctrina, pero yo creo que al hablar de águilas ahí está hablando del ministerio apostólico. Y entonces el ministerio apostólico va a estar en el bimá de Cristo como un testigo de las cosas que están sucediendo ahí. Porque al bimá llaman al pastor, pero no llaman al apóstol. Por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que van a dar cuenta de vosotros, y ojalá que no lo hagan quejándose, dice la Biblia. Pero entonces el Señor aquí le está diciendo a los discípulos, ahí donde se esté realizando el bimá, el juicio, ahí donde se abran estos libros, aquel libro ya se abrió, pero donde empiecen a buscar las obras, ahí van a estar el ministerio apostólico viendo. Y por eso es que hay un juicio que se realiza a Israel, que ese es el que vamos a ver después, a Israel, que es el juicio en donde se sientan los 12 apóstoles del Cordero a juzgar. Entonces aquí esas águilas estarían representando al ministerio apostólico, los apóstoles del Espíritu. Ay, Jesús santo. Lucas 17:36, uno será tomado. Es la palabra que se usa ahí en el griego, es la palabra paralambano. Y el otro término dice, el otro será dejado, es la palabra apiemi. Y eso está representando de que no es que lo que yo le explicaba hace ratito, de que dos mujeres van caminando y una se desaparece. De que van manejando un carro y se va a chocar porque el piloto se fue. O que va en un avión y explota, o porque el piloto también fue arrebatado. Hermano, aquí lo que está hablando es que agarran a esos, los trasladan y se los llevan a un lugar en donde se va a realizar el bimá, al tribunal. Aquí los sacan de la tierra, los llevan al tribunal, y en el tribunal uno será recibido. Eso es lo que dice el original, por eso le puse las palabras ahí originales. Y el otro será enviado lejos. Entonces a uno le dicen, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ese va a ser recibido. Pero al otro le dicen, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque fue el que echaron de la fiesta. Lo sacaron, lo enviaron lejos. Es decir, lo devolvieron de aquí del tribunal, avergonzado, lo devolvieron. A la angustia. A la angustia.
Y le voy a decir algo más. No sé si se lo digo, pero como queda solo aquí entre nosotros, ¿verdad? Si está vivo, a la angustia. Pero si está dormido, a la cárcel. Por eso es que hay cárceles y por eso es que lo puse yo aquí. Aquí esta es la angustia y esta es la cárcel. Ya vamos a hablar de las cárceles un día de estos. Cuando lleguemos al juicio de los ángeles, ahí vamos a hablar de las cárceles, porque se va a juzgar a los ángeles. Ok, ¿qué distinciones van a haber en el tribunal de Cristo? Se va a hacer una distinción, según Levítico 10:10, entre lo santo y lo profano. También según Levítico 10:10, se va a hacer una distinción entre lo limpio y lo inmundo. Por eso es que habían animales limpios y animales inmundos. Y el Señor le manda a Noé y le dice: busca una pareja. Mire cuántos animales entraron de cada especie al arca, hermano. No sé si usted se recuerda. Una pareja de animales inmundos. Pero ¿y los animales limpios? 7 parejas. Entonces habían, ¿y de dónde se volvieron inmundos los animales? ¿Dónde se ensuciaron? ¿Cómo se volvieron impuros si Dios lo había creado todo santo? Entonces sí va a haber una distinción entre lo limpio y lo inmundo. Ok, lo otro, entre lo justo y lo impío. Malaquías capítulo 3 verso 18. Y dice: y sabrás distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí habla de los siervos. Hay uno que le sirve a Dios y hay otro que no le sirve. Hay otro que se sirve a sí mismo. Hay otro que trabaja para sí mismo, pero hay otros que trabajan para Dios. Usted trabaje para Dios, hermano. Usted trabaje para Dios, no trabaje para usted mismo, trabaje para Dios. Eso le va a traer un tremendo beneficio. Mateo 25 habla de las ovejas y los cabritos, ya lo analizamos. Y Mateo 25 siempre, ¿verdad? Verso 21 habla del siervo bueno, del siervo malo y de lo impuro y de lo impuro. Esas son las distinciones que se van a hacer en el tribunal de Cristo. Apocalipsis 22:11. Se va a distinguir puro, impuro, puro, impuro, puro, impuro, bueno, malo. Aleluya. Y ahí podríamos decir otras cosas más, ¿verdad? Trigo, cizaña, etcétera. Muy bien. Quedando 2 minutos para el final del tema, le voy a explicar así rápidamente el orden del juicio y espero que usted lo agarre así de volada, hermano. Aleluya, diga gloria a Dios, hombre. 1 Tesalonicenses 4:16. O ya se asustó por lo del Bimá. Está seria la cosa. Es que de veras, hermano, no lo digo porque usted no ande bien, es que es de asustarse. Si a veces lo citan a uno a ir a la corte y uno se asusta y no ha hecho nada, hermano. 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Entonces ahí están esos campeones que yo le puse ahí en la pantalla, hermano. Hombres que entregaron su vida, hombres que fueron valientes, hombres que se negaron a sí mismos. Esos muertos en Cristo. Estos, hermano, yo creo que toda la creación se va a poner de pie al ver a esos tremendos valientes. Hombres
con toda la palabra completa. Hombres con H. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces, después de los muertos en Cristo, no todos los muertos en Cristo. ¿Sí me comprendió eso de los muertos en Cristo, hermano? ¿Sí? Vaya pues. Después de los muertos en Cristo, entonces están los vivientes. Dice nosotros los que estemos vivos, dice, pero ahí el término correcto es nosotros los vivientes, los que hemos alcanzado la categoría de viviente, los que ya no están con sus ojos puestos en la tierra. Y un minuto. Mas no quiero, lo tercero, ¿verdad? Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, después de esto, vienen los que duermen. Ahí entran el montón, ¿verdad? Ahí ya viene el montón, hermano, ahí el montón de cristianos. Gloria a Dios, que son ahí muchos que fueron salvados. Ahí vienen ya a presentarse al Bimá y a ver si son avergonzados o son galardonados. Y por último, todos aquellos hermanitos con los que compartíamos nosotros. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es que son las 9:30. Ay, Señor. Todos, hermano, todos. Hablo de los cristianos, no hablo de los inconversos. Otra vez se lo repito. No, ellos van después que nosotros. Nosotros somos las primicias. Primero nosotros. Después, los que no quisieron aceptar a Cristo, a ellos les toca un juicio terrible en el trono blanco. Vamos a hacer una oración mejor. Vamos a hacer una oración. Ahí le dejo, mire, el verso. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, a manera de ministración, yo quiero dejar esto ahí, ¿verdad? Yo quiero dejar esto hasta ahí, hermano, para que usted mire qué le toca, galardón o vergüenza. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame para poder alcanzar la categoría de viviente. Y si he de entregar este cuerpo en la muerte, que pueda alcanzar la muerte en santidad, en limpieza, en perfeccionamiento, en pureza, en amor, en bendición. Así que en el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor.